Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de esta semana con Albert, la sección de videojuegos. Esta semana tenemos un programa bastante interesante, lleno de cosas, y trataré de hacerlo lo más breve y conciso posible. Digamos que entre las cosas que vamos a hablar hoy, hablaremos un poco de Sony y su política con la PS Vita, hablaremos de SimCity un mes después, hablaremos también de lo que he estado jugando esta semana, y en el juego indie y en el juego retro de la semana, creo que tenemos dos sorpresas. No son juegos relativamente nuevos, pero creo que los sorprenderá bastante. Así que bueno, iniciamos esta semana, en esta semana con Albert, episodio 3, videojuegos. Bueno, lo primero que quisiera hablar esta semana es acerca de Sony y la PS Vita o PS Vita. Resulta que en el episodio pasado les mostré que me había comprado una PlayStation Vita con el juego Little Big Planet y les dije que les iba a dar mis impresiones acerca de la consola esta semana. Bien, ocurrió que la semana pasada, mientras estaba probando la PlayStation Vita, no sé, me dio un poco de nostalgia, ¿no? Me puse a recordar un poco acerca de la PSP, la consola de Sony, la primera consola portátil de Sony, que si bien vendió bastante al final de cuentas, no tuvo todo el éxito quizás que se esperaba. Ahora bien, creo que Sony con la PlayStation, la PSP fue una consola que según mi opinión se adelantó a su época. Es una consola que está muy bien hecha, para la época tenía una pantalla de verdad de una calidad excepcional, era casi como tener una PlayStation 2 en las manos y para ella salieron muchos juegos, la batería dura bastante, el formato UMD para el momento era todo bastante revolucionario porque permitía una gran cantidad de datos en comparación con la Nintendo DS para ese momento. Y bueno, fue una consola que particularmente tuvo cierto grado de éxito, pero no fue sino con el tiempo. Yo tengo esta versión, que fue una versión que vino con God of War, que traía el juego de God of War y una película de regalo. Y como ven es roja. Es una consola muy bonita. Me puse a jugar algunos juegos y de verdad pasé más tiempo, las 2 semanas pasadas, jugando a algunos de los viejos juegos con la PSP que con la PlayStation Vita. No porque no me guste la PlayStation Vita, sino porque me llegó un poco la nostalgia. Pero lo cierto del caso es que la PlayStation Vita está sufriendo de los mismos problemas que tenía la PSP al inicio. Y según mi opinión son varios, ¿no? Lo primero que debo decir es que al igual que la PSP, creo que la Vita es una consola que es increíble. Tiene una calidad, la pantalla tiene una calidad excepcional, que se ensucia con bastante facilidad. Tienen los dos analógicos, cosas que la 3DS para tenerlo necesitas agregar un accesorio adicional. Los botones también, tienes pues los dos gatillos y tienes aquí atrás digamos el pad que es multitouch que te permite hacer algunos movimientos particulares. Además del hecho de que la pantalla adelante touch tiene cámara frontal y cámara trasera. Por lo que sí, es una cosa bastante completa. Además el poder interno es muy bueno. El Little Big Planet en esta consola de verdad es que se ve increíble, se ve muy bien, incluso en algunos momentos diría que mejor que la versión de PlayStation 3, más que nada porque no pareciera tener esos dientes de sierra que se ven a veces en la versión de PlayStation 3. Además que la pantalla ayuda muchísimo. Ahora bien, una consola con esta calidad, ¿por qué está teniendo tantos problemas en el mercado? La primera debo decir que según mi opinión es el precio. Sé que se consigue menos del precio oficial en muchos sitios, pero las personas normales o digamos que las mamás que le regalan a su hijo un Nintendo 3DS, pues ven un Nintendo 3DS y ven una PlayStation Vita y una cuesta $259, aunque se consigue por $199, y la otra cuesta $179. Ahora bien, si yo soy un padre o una madre que no sabe mucho de consolas y pues quiero complacer a mi hijo, lo primero que voy a hacer es darle una Nintendo 3DS. Uno, porque cuesta menos, y segundo, porque conozco a Mario, y etcétera. Y así que pues para mí es mucho más fácil como padre regalar. Quizás yo soy de una generación diferente, mis hijos tendrán un padre que está informado acerca de los videojuegos. Pero las madres actualmente no son necesariamente las más informadas.
Entonces bien, lo primero es el precio. Yo la compré porque la encontré a muy buen precio, con una memoria de 4 GB, la Little Big Planet, y por $130. Y la compré justamente por el precio, porque me parece que a un precio como ese, con la tarjeta de memoria, que cuesta muchísimo, según mi opinión, y es otro error de Sony, más el juego me pareció que era un precio excelente. Yo diría que esta consola debería costar $199 de lista, de manera que la puedas encontrar aún más económica. Y debería venir siempre al menos con una tarjeta de memoria de 4 GB. De esa manera te evitas algunas de las críticas que están teniendo con los costos del sistema. Okay, ese es el primer problema. No, el precio es no es que no los valga, pero en la situación en la que estamos viviendo ahora es muy caro. El segundo problema que tiene la PlayStation Vita es que, siendo que no está vendiendo las suficientes cantidades, pues no se están desarrollando suficientes juegos para ella. Entonces se crea un ciclo. No se vende porque no hay juegos, y no hay juegos porque no hay suficiente. Entonces, pero no se vende porque el precio es muy alto. Yo creo que Sony en el E3 tiene que anunciar una rebaja del precio de Vita obligatoriamente. Porque si no, estamos ante una consola que puede ser que tenga el mismo éxito de la PSP, pero con el tiempo. Y no creo que sea eso lo que Sony quiere. Así que, bueno, además que da mucha funcionalidad, por ejemplo el crossplay, la posibilidad de tener el mismo juego en PlayStation 3, PlayStation 4 posiblemente, y PlayStation Vita, es una excelente opción, por lo que creo que Sony debería bajar el precio, hacer combos más atractivos para que la persona los quiera comprar, tarjeta de memoria, más juego, más PSP, más PS Vita en, no lo sé, $160, $170. Recordemos que la Nintendo 3DS también había salido a $249 y no estaba vendiendo absolutamente, bueno, no voy a decir absolutamente nada, pero no estaba teniendo ni de cerca el éxito que tuvo la DS en su momento. No fue sino hasta que se bajó el precio de unos $70 que empezó a vender. Claro, también empezaron a salir otros juegos, porque inicialmente la 3DS estuvo seca de juegos. Pero creo que tiene que bajar mucho el precio y comenzar a salir otros juegos para que despegue. No quisiera ver que la PS Vita sufra el mismo destino que la PSP, que sea una consola que agarrará vida con el tiempo. Es una consola que necesita salir ya porque tiene más competencia que nunca con los celulares. Así que Sony, ponte las pilas, mejora la situación con la PS Vita, porque tienes una tremenda consola que no está vendiendo lo que debería, y eso es por falta de marketing, falta de mejores precios y más agresividad a la hora de venderla. Puedes perder dinero con cada una de las consolas vendidas, pero lo vas a recuperar con los juegos. Así que vamos, Sony, ponte las pilas y sigue adelante. Otro tema que quería tocar esta semana es el de SimCity. Yo no quise tocar este tema semanas atrás porque me parecía que era un tema que ya había pasado, en el sentido que había pasado un par de semanas desde que había ocurrido, como todos sabemos, el desastre de SimCity. Un juego que en el día que salió, por algún motivo a EA se le ocurrió la brillante idea de meter dentro del juego la conexión online permanente. Bien, yo no estoy de acuerdo con los juegos que requieren sin necesidad este tipo de conexiones. Por ejemplo, Diablo 3 fue uno, a pesar de que yo tengo Diablo 3, y SimCity fue el otro. Pero después de haber jugado Diablo 3 aprendí mi lección. No compro un juego que requiera conexión online permanente. Hay sus excepciones. Evidentemente los MMO necesitan de una conexión online permanente. Pero un juego como SimCity o un juego como Diablo no lo necesitaba. Pero bien, más allá de lo que cada quien pueda opinar acerca de si es o no necesario tener una conexión permanente, los primeros días del juego de SimCity fueron un total desastre. La gente no podía conectarse, la gente no podía jugar, los desconectaba. Si lograban jugar, cuando se conectaban de nuevo, la ciudad que habían hecho se había borrado completamente. Así que EA hizo todo lo posible por disculparse, regalando un juego a quienes habían comprado SimCity en determinada fecha. Aún así, los problemas de juegos persistieron y uno dice, bueno, está bien, los irán a arreglar más adelante, esperemos un poco antes de comprar el juego para quienes quieren comprarlo. Sin embargo, a un mes los problemas no se han arreglado. Muchas de las funcionalidades están desactivadas para poder bajar la sobrecarga en los servers. No hay suficiente server activo, el juego sigue teniendo muchos problemas de conexión, y a pesar de que acaba de salir un patch bien grande que se supone soluciona muchos de los problemas, la verdad es que ha quedado muchos otros. Es casi imposible o muy difícil lograr jugar con otros, como tus amigos, encontrarlo. La lista de amigos es prácticamente inútil. Y una cosa de la que yo me di cuenta desde el inicio, y es una de las cosas que más me molesta, es que las ciudades son microscópicas, no parecen ciudades, realmente parecen más, no sé cómo decirlo,
barrios, urbanizaciones pequeñas. Cuando al fin empiezas a tener suficiente dinero para empezar a agrandar tu ciudad, te das cuenta que ya ocupaste todo el terreno que tenías posible para usarlo. ¿Y qué te toca hacer? Nada, te toca destruir cosas que habías hecho antes para meter cosas nuevas. Es un completo y total desastre lo que ha sido SimCity, y lo que debió ser era un juego completamente diferente. Estoy seguro que se metieron mucho las manos, porque estoy también convencido que más adelante veremos cómo van a agarrar y te van a decir, bueno, si quieres tener ciudades mucho más grandes, paga por el DLC. Si quieres tener ciudades de este tipo, paga por el DLC. Porque además el DLC está dividiendo a los jugadores. Hay jugadores que tienen un tipo de urbanización o de estilo que otros jugadores no pueden tener. Y si tú quieres tener el terreno abandonado por otro jugador que tenía eso, no puedes hacerlo si quieres agarrar su ciudad. ¿Por qué? Porque tú no tienes el DLC que quizás él tenía activado en ese terreno. Entonces, a un mes no es aceptable que EA siga teniendo problemas de este tipo. Y lo mejor que debemos hacer es simplemente no comprar un juego más hasta que ellos entiendan. Yo puedo perdonarles el siempre online, ya que dicen que el juego fue pensado así, aunque todos sabemos que no es cierto. Lo que no se puede perdonar allá es lo que está haciendo con los servers y lo que está haciendo con uno de los juegos más recordados. SimCity era uno de esos juegos que tú montabas en una computadora y te olvidabas del mundo. Ahora no puedes hacerlo porque necesitas estar conectado siempre a internet. Si te quieres ir en una montaña a jugar SimCity, no puedes, necesitas conexión a internet. ¿Por qué? Bueno, porque así lo pensó EA. Después tienes las ciudades más pequeñas, jamás vistas en ningún SimCity, porque se supone que están interconectadas con otras ciudades. Y está muy bien, pero mi ciudad no es del tamaño de mi vecindario. Una ciudad, imagínense una ciudad como Nueva York, o Toronto, o Caracas, ciudades grandísimas y reducidas a nada. Quizás una ciudad de SimCity sea más pequeño que uno de los barrios de Caracas como Petare. No se puede perdonar a EA por esto. Además, EA fue nombrada la peor compañía hace poco en una encuesta, lo cual yo considero un poco ridículo, considerando que hay compañías peores como Halliburton o ExxonMobil que han causado mucho más daño. Pero lo que sí puedo decir es que EA es la peor compañía de videojuegos en este momento, a pesar de que me duele, porque crecí con muchos de sus juegos. Sherlock Holmes, se ha tomado ha tomado muchos riesgos. Por ejemplo, sacó la saga Dead Space, vimos Mirror's Edge, y los aplaudo por eso, pero últimamente EA está empeñada solamente en sacarle el dinero a los jugadores, y la mejor forma de votar es con tu dinero. No le des ni un centavo a EA hasta que no solucione los problemas de SimCity y no empiece a cambiar su política de videojuegos, porque lo que está haciendo es de verdad vergonzoso. Bien, luego de haber dicho estas dos cosas, pasamos entonces a hablar de los juegos que estoy jugando esta semana. Bien, esta semana no estoy jugando nada particularmente especial, nuevo, novedoso. Estoy más bien jugando juegos que en su momento no tuve tiempo de jugar, o que me llegaron tarde. Yo compré la PlayStation 3 un año y medio más o menos después de haber salido, y habían varias sagas que habían salido y yo no tuve tiempo de jugarlas, y las estoy jugando ahora. Uno de esos juegos es Resistance, que como saben fue un juego que salió directamente con la PlayStation 3. Debo decir que es bastante divertido, es un shooter en primera persona de los que hay ya millones, por lo que creo que cuando salió era mucho más, quizás más innovador de lo que es ahora, pero es bastante divertido. Los gráficos están muy bien, está siempre a 30 frames por segundo. Es una especie de, es como una historia alternativa de la Segunda Guerra Mundial, en donde en vez de luchar contra los nazis, luchas con una raza alienígena que quiere destruirte. Y tú personificas a un soldado que por algún motivo fue resistente al virus de los extraterrestres, y los quimera, como los llaman. Entonces es resistente a ese virus y tiene cualidades particulares por esto. Uno de los pocos, el único soldado que se conoce que haya logrado sobrevivir al virus. Esto le otorga ciertas capacidades adicionales que los demás no tienen, como por ejemplo poder usar las armas de los alienígenas. Los gráficos están bastante bien. He leído que las cosas mejoran mucho en el 2 y en el 3, al menos a nivel gráfico. Es bastante largo, todavía no logro terminarlo, pero es un buen juego y creo que es uno de esos exclusivos que no debe faltar en ninguna colección de PlayStation 3. Hablando de eso, también la próxima semana probablemente estaré creando un video aparte donde les diré cuáles son los juegos que creo indispensable tener en PlayStation 3, tanto exclusivos como no exclusivos, para tener una colección que se considere completa. Bueno, les daré más adelante mis opiniones acerca del juego general cuando lo haya terminado. Un juego un poco más nuevo y que sí terminé ya es Vanquish,
Es un juego de la casa Platinum Games, publicado por Sega. Platinum Games fueron los mismos creadores de otras sagas, como por ejemplo el nuevo Metal Gear Rising, si no me equivoco. Y también fueron los creadores de... ayúdenme, no me recuerdo el nombre del personaje femenino. Un juego que terminé hace algún tiempo también y me gustó bastante, pero en este momento no me viene el nombre. Colocaré el nombre en el video. Lo cierto es que, bueno, este es un third person shooter, es decir, un juego de acción en tercera persona, donde tú representas a un hombre que usa un traje particular que tiene ciertas características como la de acelerar muy velozmente. Y bueno, como todo shooter, te da la opción de cubrirte, atacar un poco al estilo Gears of War. Sin embargo, el juego es muy bueno. Tiene unos gráficos decididamente buenos, bastante fluidos. Digamos que la dimensión del juego, los enemigos son inmensos, hay enemigos de gran tamaño y las hordas de enemigos vienen y vienen. No es súper difícil o increíblemente difícil, como esos juegos que dice, Dios mío, no quiero seguir jugando, sino que tiene un nivel aceptable de dificultad. Está bastante balanceado, digamos, en ese aspecto. Las armas las puedes ir mejorando a medida que vas jugando, con diferentes cosas que te van dando. Y bueno, creo que Platinum Games hizo de verdad un buen trabajo con este. Lo terminé la semana pasada, me gustó muchísimo. No es muy largo, creo que no alarga su bienvenida, sino que tiene la duración justa. Algunos han dicho que les parece corto, a mí no me lo pareció, me parece que dura lo que debería durar, más hubiera sido aburrido. Según la caja, este juego fue dirigido por Shinji Mikami, así que bueno, sabemos quién es el personaje, pues sabemos muy bien de la calidad del juego. Mientras les explicaba un poco sobre Vanquish, no me vino en mente el otro juego, estaba tratando de recordarlo. Aquí un poco acerca cómo es, lo pueden ver aquí. Les digo, es un muy buen juego de acción, se los recomiendo si les gustan los third person shooters, es muy divertido. La portada que tengo yo, no sé si es así en todo el mundo, es de esas portadas que cambian de forma mientras las mueve. Así que bueno, si estás jugando un juego es para un solo jugador, y si estás buscando un juego de acción trepidante, veloz, te recomiendo Vanquish, es muy buen juego. Bien, pasando a la siguiente sección, el juego indie de esta semana. Bien, esta semana el juego que les quiero conversar rápidamente es To The Moon. Es un juego con un estilo retro, en el sentido de que los gráficos son muy al estilo 16 bits de la época de Super Nintendo, un poco al estilo Final Fantasy. En este juego no me tomaré el tiempo de explicarles de qué trata la trama, porque básicamente contar cualquier cosa es arruinar la historia del juego. ¿Por qué? Porque más que un juego, yo diría que esto es una novela interactiva. O sea, que no tiene mucho de juego, no hay combate, es más conversacional que otra cosa. Tienes un personaje que lo ves muy al estilo Final Fantasy 6 o 3, según la región, y los gráficos están muy bien, siempre considerando que son a 16 bits. Entonces, la trama, que es básicamente la cosa más importante del juego, contar cualquier cosa sería arruinarlo. Simplemente diré que hay un personaje que está muriendo en la trama y hay una agencia que puede hacer realidad los sueños de las personas antes de morir, implantando una idea, por decirlo de alguna manera, un poco a la Inception. Y bueno, eso es básicamente lo único que contaré de la historia, porque la historia es básicamente es el fuerte mayor del juego. La música del juego es muy hermosa, también muy bonita, y la historia atrapa, tanto así que mi esposa lo vio conmigo y lo siguió casi hasta el final, ¿no? Pero no lo vio todo porque tenía cosas que hacer y algunas cosas se la perdió, pero siempre me llegaba y me preguntaba, y aquello ya explicaron por qué pasaba esto, ya explicaron por qué pasaba aquello otro. Entonces, el juego fue hecho con una herramienta que se llama RPG Maker, que es una herramienta sencilla, bueno, es compleja, pero que facilita mucho el trabajo a la hora de querer realizar juegos de estilo RPG con gráficos estilo 16 bits.
Por lo que de verdad que lo que hicieron los juegos supieron aprovechar la herramienta en todo su potencial y realizaron con ella un juego bastante bueno. La historia es muy buena, para muchos es muy emotiva, sé de gente que ha llorado con la historia, que los ha cautivado, que los ha enamorado, porque de verdad que es muy buena, es interesante y es lo que te atrapa. Quieres seguir adelante para seguir sabiendo qué es lo que pasa. Como dije, no hay batallas, no hay enfrentamientos, es básicamente una novela interactiva, vas a un punto al otro, tienes que recoger cosas, por lo que quizás no está orientado a la acción, no está orientado, pero si te gusta una buena historia, este juego te lo recomiendo encarecidamente. Tiene una música muy bonita que acompaña perfectamente cada uno de los momentos. Y otra cosa interesante del juego son todas las referencias a cosas actuales. Por ejemplo, hay referencias a Dragon Ball, a How I Met Your Mother, y son toques que, si conoces las referencias, son muy graciosos, porque además el juego no es solamente un drama de esos de llorar, sino que tiene momentos bastante divertidos. To The Moon es un juego que lo recomiendo. Si juegas sin parar te puede durar, no es muy largo, durará unas 3-4 horas al máximo, pero es muy divertido, digamos, muy bueno. Bien, por último, esta semana quiero hablar del juego retro de esta semana. En el último episodio hablé de Demon Crest de Super Nintendo y pensaba esta semana hablar de un juego de Sega, pero pensé que sería muy cliché, ¿no? La eterna confrontación. Así que decidí agarrar otro género de otra plataforma que me gusta muchísimo y que en su época fue mi pasión total, que son las aventuras gráficas. No sabemos, las aventuras gráficas son aquellos juegos que llamaban apunta y clic, dale clic, o point and click en inglés, porque básicamente era desarrollar una historia a través de comandos como agarra, empuja, bebe, toma, etc. Habían diferentes comandos y con ellos ibas agarrando objetos, utilizándolos, resolviendo acertijos para avanzar en la historia. La época de los 90 fue muy, digamos, productiva en este tipo de juegos. Y una de las casas que más se reconoce en este aspecto fue LucasArts. También hubo otros grandes como Sierra, por ejemplo. Pero LucasArts sin duda alguna dejó una gran huella. Y uno de esos juegos, y yo sé que están pensando muchos que voy a hablar, y no es del que están pensando, no voy a hablar de Monkey Island, al menos no en esta edición. Es para mí uno de los mejores juegos de la casa LucasArts, fue Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, si no me equivoco, yo lo jugué no en la versión CD, que salió un poco después, sino en la versión de disco de 3,5, y eran 5 discos, pero la verdad es que era mágico ir instalando mientras te iba pidiendo cada disco y lo ibas metiendo esperando que terminara de instalarse cada disco para después ir a correr y sentir, ¿no? Lo primero de decir es que es un juego maravilloso y es una historia que es mucho mejor que la cuarta película de Indiana Jones. Y yo no soy uno de los haters que odia la calavera de cristal, pero Indiana Jones y el destino de la Atlántida es mucho mejor historia que lo que fue esa película. En esta encarnamos de nuevo a Indiana Jones y en este caso estamos buscando a la Atlántida. Lo cierto del caso es que desde el inicio el juego ya te presenta primero unos gráficos según la tarjeta que tuvieras en la época, VGA, muy bonitos, muy detallados, y con una intro además interactiva, en donde mientras van saliendo los créditos te van saliendo cosas para ir haciendo mientras los créditos continúan. Y a partir de allí, porque inicias en el museo, se desarrolla toda la historia. Yo recuerdo que pasé probablemente una semana antes de terminarlo, y era uno de esos juegos que no podía dejar. Era realmente uno de los juegos de aventura más divertidos que he jugado. Las situaciones que se presentan, los personajes, están todos muy bien recreados. Y una cosa interesante de este juego era el hecho de que en un momento determinado podías escoger 3 caminos diferentes. Uno era acompañando a Marion, si no me equivoco el nombre. El otro era, creo que acompañándola a ella, pero con más acción. Y el tercero era solo. No recuerdo si estoy en lo correcto, si alguno me corrija, porque estoy recordando, lo jugué en su época y no lo he vuelto a jugar, me están viniendo ya las ganas. El asunto es que tú, cuando escogías esto, el juego cambiaba completamente según el camino que decidieras elegir. Por lo tanto, una vez terminado el juego, podías al menos hacer la sección, porque la cosa era que se dividía en 3, pero tenían un punto en común a donde llegaban nuevamente y allí continuaba igual. Digamos que era la sección del medio la que cambiaba.
Así que queriendo podías iniciar el juego, salvar antes de tomar la decisión y hacer cada uno de los 3 caminos y después, bueno, siempre llegabas al mismo punto. Lo cierto es que esto además fue muy novedoso, esa escogencia de 3 caminos diferentes, y la verdad es que fue un juego que combinó, digamos, tenía combates también, nada particularmente complejos, pero los tenía. Tenías una sección con un laberinto casi al final que era bastante larga, y es un juego que tomaba, no sé cuánto me tomaría ahorita, pero me tomó una semana terminarlo. Pienso que si te detienes sabiendo todo lo que tienes que hacer, te puede tomar unas 6, 7 horas, quizás más. No sé, tendría que ver algún speedrun por internet a ver quién lo ha hecho de la manera más rápida posible. Lo cierto es que Indiana Jones en The Fate of Atlantis tenía todo: un protagonista carismático, una gran música, una excelente historia, unos gráficos para el momento espectaculares. Si tenías la versión de CD, era además hablado todo, no solamente con las letras. Y creo que es uno de los mejores juegos de la LucasArts. Muchos se recuerdan siempre Monkey Island, Sam Max, The Dig o Green Fandango. Y sé que no lo hacen a propósito, son los más conocidos, pero yo creo que Indiana Jones es mucho mejor que algunos de los que nombré en varias cosas. De verdad que es una de esas aventuras gráficas que marcó época, y quien le guste las aventuras gráficas se las recomiendo 100%. Por cierto, que para cerrar diré que intentaré en lo posible no solamente hablar de un juego retro, sino de alguna aventura gráfica de la época, ya que la verdad es que mientras pensaba cuáles eran los temas de esta semana, recordé cuánto me gustaba, y me puse a jugar algunos de los juegos que hay nuevos en el mercado y algunos de los viejos, y debo decir que en este momento las series de aventuras están retomando fuerza y auge, y hay muchos juegos buenos, y si te gustan las aventuras gráficas, es hora de regresar a ese gran formato, siempre que tengan una buena historia, estén bien hechos. Así que bueno, creo que hay un auge, un renacimiento de las aventuras gráficas. Así que bueno, murió LucasArts, pero esperemos que vengan muchas otras casas más. Y esto es todo por esta semana, y nos veremos la semana que viene, en esta semana con Albert, sección videojuegos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.